Muy buenos amigos y bienvenidos a un vídeo más de Derecho Virtual. Y este es el primer vídeo de una serie de vídeos donde vamos a tratar un tema muy importante y también muy útil para si quieres ejercer el derecho, que es derecho procesal. Y en concreto vamos a cubrir el derecho procesal civil. Ya era hora de que en este canal tratáramos sobre este tema. Así que vamos a ver. Si quieres adentrarte en el derecho procesal, pues lo primero que te vendrá a la cabeza es la primera pregunta de todas. ¿Qué es el derecho procesal? Y después también seguramente te preguntes ¿qué es el derecho sustantivo? Y sobre todo te preguntarás ¿qué es el derecho procesal civil? ¿Qué es lo que contiene? ¿Cuál es su contenido? ¿Qué diferencia hay entre las normas procesales y las normas sustantivas? Pues vamos a ser muy francos. Si estás en este vídeo es porque necesitas saber esto. Y necesitas saberlo por trabajo o por estudios. Nadie está aprendiendo estas cosas por amor al arte. Pero tranquilo porque estás en el sitio adecuado. Vamos a aprender las diferencias y qué es cada cosa. El derecho procesal es una materia que suele costar más que otras porque es bastante abstracta. Hay otras materias que sí que le encuentras la utilidad práctica o sí que las ves en el día a día, pero lo cierto es que el derecho procesal es muchísimo más artificial, muchísimo más abstracto. Yo recuerdo cuando lo usé por primera vez que me sonaba a chino. Ahora ya es día a día, pero no es algo que sea natural o que salga de la lógica. Al final es un artificio creado por el hombre que tiene sus trucos, sus esquemas, que si tú no los conoces previamente, pues no los vas a deducir. Os voy a poner un ejemplo para que os deis cuenta de lo importantísimo que es el derecho procesal. Al final, el derecho procesal son las reglas del juego, imaginaros. Y es igual que si fueran las reglas del fútbol. Al final, tú puedes ser muy bueno en el derecho sustantivo, es decir, tú puedes ser un muy buen jugador de fútbol, puedes tener mucha velocidad, mucha potencia, el tirar muy bien las faltas. Tú puedes ser un muy buen jugador, tener un potencial muy grande para jugar bien al fútbol, que si no te sabes las reglas, te coges con la mano el balón, si te sales por fuera y sales del campo, o si por ejemplo no sabes que tú tienes que marcar en la portería, por mucha capacidad, por mucha habilidad, por muchas aptitudes que tú tengas para jugar al fútbol, al final vas a ser un pésimo jugador. ¿Por qué? Porque no te sabes las reglas. Y eso pasa con el derecho procesal. Puedes saber muchísimo de derecho, que si no sabes aplicar ese derecho en la práctica, si no sabes hablar cuando tienes que hablar, si no sabes aprovecharte del proceso, del procedimiento, pues estás perdido. Al final no te sirve de nada todo lo que sabes. Pero vamos entonces desde un principio a ver qué es el derecho procesal, qué es el derecho procesal civil, cuál es la diferencia con el derecho sustantivo. Y vamos a empezar con este vídeo a ver el derecho procesal civil. Así que no me entretengo más, vamos con ello. Vayamos en orden con las preguntas que acabamos de mencionar. Y lo primero necesario en esta explicación es ver qué es el derecho procesal. Pues bien, hoy en día, en pocas palabras, podemos definirlo como el derecho objetivo regulador del proceso. Y más concretamente, es la parte del ordenamiento jurídico que se encarga de regular la relación jurídico-procesal frente a las normas sustantivas que se encargan de regular la relación jurídico-material. Es importante distinguir qué es la relación jurídico-material y qué es la jurídico-procesal, para este, pero también para otros vídeos sobre derecho procesal. Y vamos a poner un ejemplo fácil para que puedas verlo claro antes de continuar. Imagínate el caso de Lucía, una empresaria del sector de la construcción que reclama ante los tribunales 15.000 euros a Pablo, que es una cantidad de dinero que le debe este por una reforma hecha en su casa. Pues fijaros, en este proceso tendríamos, por un lado, la relación jurídico-procesal en la que se determina el objeto del proceso, que en este caso es la pretensión de Lucía de que Pablo pague, el tipo del procedimiento a seguir, que sería juicio verbal, ordinario, monitorio,
También tendríamos quién tiene legitimación para iniciarlo, para iniciar el proceso, los actos procesales con sus plazos, etc. Bueno, pues esto sería la relación jurídico-procesal. Y por otro lado tendríamos la relación jurídico-material que subyace. En este supuesto se trataría de las normas de derecho civil o mercantil que regule el contrato de arrendamiento de obra en este caso, los efectos de incumplimiento del contrato, etc. Como ves, son cosas distintas y como verás más adelante, es esencial para luego diferenciar las normas sustantivas de las formales o procesales. Pues bien, retomando por donde íbamos respecto a la definición de derecho procesal, tienes que saber que esta rama del derecho ha variado mucho a lo largo de la historia. Durante el siglo XIX, el derecho procesal se consideró un derecho rituario, que tenía por objeto el estudio de los trámites o procedimientos. Por tanto, no se consideraba como una rama de derecho independiente, sino que se hablaba de prácticas forenses, procedimientos judiciales, etc. La constitución del derecho procesal como categoría jurídica autónoma es gracias a la doctrina alemana a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Antes de este momento, la acción, es decir, la capacidad que tiene por ejemplo Lucía para poder reclamar ese dinero ante los tribunales, se consideraba parte del derecho subjetivo material. En el caso de Lucía, como parte de su derecho subjetivo al cumplimiento del contrato. Por eso, no era un campo autónomo de derecho, porque no se diferenciaba entre relación jurídico-material y procesal. Son los autores alemanes los que por primera vez lo van a deslindar. Visto lo que es el derecho procesal y la relación jurídico-procesal, vamos ahora un paso más allá con la segunda pregunta que planteábamos al principio. ¿Qué es el derecho procesal civil? Pues el derecho procesal se divide en dos grandes vertientes: derecho procesal civil y derecho procesal penal. Es cierto que luego en otros sectores del derecho hay normas procesales, como en derecho administrativo, donde se regulan los procedimientos contencioso-administrativos. Sin embargo, no forman una categoría científica autónoma, puesto que utiliza muchas normas de derecho procesal civil como supletorias. Y ya que estamos, si te interesa el procedimiento contencioso administrativo, te dejo por aquí algunos vídeos del canal que seguramente te van a ser de mucha utilidad. El derecho procesal civil podemos definirlo como el derecho objetivo regulador del procedimiento y del proceso civil. ¿Qué diferencia hay entre proceso y procedimiento? Pues a grosso modo, el proceso es el medio utilizado como garantía de los ciudadanos para ejercer acciones ante los tribunales, mientras que el procedimiento es el conjunto de actos procesales y trámites que en específico lo constituyen. Y vamos a poner un ejemplo. Lucía utiliza el proceso civil para el ejercicio de su acción de reclamación. Y para ello se sigue una serie de formalismos procesales que pueden constituir un procedimiento ordinario, verbal o algún otro de los regulados en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Por decirlo de forma más sencilla, el concepto de proceso es más amplio y abstracto, mientras que el procedimiento sería su manifestación en el caso concreto. Yendo más al detalle en la definición, el derecho procesal civil establece los presupuestos, contenido y efectos de la institución del proceso civil. Por tanto, son tres grandes cosas las que regula. Primero, los presupuestos del proceso civil, donde se debe estudiar los requisitos necesarios para que el proceso pueda existir. Por ejemplo, en el caso de Lucía, son presupuestos su legitimación para poder pedir la cantidad de dinero a Pablo. También son presupuestos la necesidad o no de que esté representada por abogado y procurador para poder litigar. También regula el contenido del proceso civil, donde se abarca la tramitación de los distintos tipos de procedimiento, los actos procesales, la forma y el orden en que estos actos se producen. Esta parte es la que seguramente hasta alguien que no sepa de derecho es la que tiene en su cabeza. Y por último, los efectos del proceso civil, donde el derecho procesal establece las consecuencias del proceso. En el caso
de Lucía, por ejemplo, establece cómo se ejecuta la sentencia si Pablo es condenado al pago del dinero. Además de esto, luego hay una serie de materias que se han dudado de si se encuentran incluidas o no en el derecho procesal. Vamos a verlas rápidamente por si alguna vez se te plantea esta cuestión a ti también. Aquí tenemos, primero, la organización judicial. Se planteó si debía considerarse una materia propia de derecho procesal o por el contrario debía estudiarse separadamente. Hoy en día, la mayoría de los autores consideran que se encuentra dentro del derecho procesal. Esto supone el estudio de la organización administrativa de los juzgados y tribunales a lo largo de todo el territorio nacional y el estudio del personal de la Administración de Justicia. En segundo lugar, los juicios concursales, actualmente excluidos del derecho procesal y regulados por su propia norma. Y en tercer lugar, la jurisdicción voluntaria. Aquí se planteó si se trata de una actividad jurisdiccional o administrativa. La jurisdicción voluntaria hoy en día viene regulada en la Ley 15/2015 y se ha llegado a la conclusión de que no parece que tenga naturaleza propiamente jurisdiccional. Por último, la última materia dudosa de ser procesal es el arbitraje. El arbitraje, tradicionalmente, se ha considerado procesal, y si bien es cierto que viene regulado en una ley específica distinta de la ley de enjuiciamiento civil, esto no es impedimento para seguir incluyéndola en el derecho procesal civil. Explicada la definición y el contenido del derecho procesal civil, es también imprescindible que conozcas otra cosa que ha provocado auténticos quebraderos de cabeza en la doctrina. Se trata de su naturaleza jurídica. Hoy en día, afortunadamente, la doctrina se manifiesta unánime en esta cuestión. Cualquiera que sea el criterio que se utilice para diferenciar entre el derecho público y privado, el derecho procesal se considera siempre como derecho público. Si se utiliza el criterio de la posición de coordinación o subordinación de las partes, en el proceso civil podemos ver que las partes no están en igualdad con el juez, cosa que ocurriría si fuera derecho privado. Lucía, obviamente, no tiene las mismas facultades que el juez, no puede dictar el fallo de su juicio. En contra de ello, no se puede alegar que el derecho material que se aplica es privado, puesto que nada afecta a la naturaleza jurídica de éste. Para determinar la naturaleza jurídica del derecho procesal civil, lo mejor es observar los órganos a los que está atribuido y la finalidad que se persigue. Si lo haces, es evidente que es derecho público, puesto que se atribuye a órganos estatales públicos y la finalidad es el bien común y no intereses privados. Muy relacionado con la naturaleza jurídica del derecho procesal civil es el siguiente y último punto que tocaremos en el vídeo: las diferencias entre normas sustantivas y normas procesales. Una expresión que se suele utilizar es que el derecho procesal es derecho formal. Con esto no se quiere decir que se trate simplemente de un derecho rituorio, como se decía a principios del siglo pasado, sino que frente a derechos sustantivos se usa el adjetivo formal como antónimo. Las normas sustantivas son las de las ramas de derecho sustantiva: civil, penal, constitucional, administrativo, laboral, mientras que las normas procesales son las de derecho procesal civil y penal. A pesar de lo sencillo que pueda parecer, en muchas ocasiones se mezclan. Por ejemplo, en el derecho administrativo, aunque no constituye una rama autónoma de derecho procesal, sí que existen normas procesales que regulan el proceso contencioso administrativo. Pues bien, los criterios que se han ido desarrollando a lo largo de la historia son: primero, la colocación de la norma. Mientras que las normas de derecho procesal se encuentran en leyes de enjuiciamiento, las de derecho sustantivo están en cuerpos legales sustantivos como códigos o leyes especiales. En contra de este argumento, se ha dicho que en códigos como el civil también hay normas de derecho procesal. En segundo lugar, por el ámbito en que inciden.
Mientras que las normas de derecho procesal inciden en los actos procesales anteriores a la sentencia, el derecho sustantivo afecta al contenido mismo de la sentencia. No obstante, en contra de este argumento, se ha señalado que también se puede dictar sentencia absolutoria por la imposibilidad de poder continuar por alguna cuestión procesal, por prescripción, por ejemplo. Es por ello que la verdadera diferenciación hoy en día que se considera que hay entre una y otras es que mientras que las normas sustantivas inciden en la relación jurídico-material, en las normas procesales se incide en la relación jurídico-procesal. Y con esto terminamos con lo que es el derecho procesal y lo que es el derecho procesal civil y su diferencia con el derecho sustantivo. Espero que te haya quedado claro. Y no te olvides que este es el primero de muchos vídeos sobre este tema. Recuerda que el derecho procesal es el derecho que regula el proceso. Y el derecho procesal civil es el que regula el proceso, el derecho que regula el proceso, pero en su vertiente civil. Y recuerda que si estos vídeos son útiles para que aprendas realmente lo que necesitas aprender, ya sea porque estás en la carrera o porque estás opositando, recuerda que tenemos una academia jurídica online en la que tenemos cubiertas todas las asignaturas de la carrera y muchas de las oposiciones a las que te puedes presentar si sacaste la carrera de Derecho. Así que te dejo en la descripción todos los cursos que tenemos en los que explicamos todo el contenido del que te vas a examinar de esta forma, a través de dibujos animados con test para que practiques como si estuviese estudiando el examen de conducir, con muchísimos ejemplos, con infografías animadas. Si te apetece estudiar de esta forma y adentrarte en el siglo XXI, no estudiar comiendo manuales como estuviéramos en el siglo XX, pues anímate y date una vuelta por los cursos que tenemos. Los tenemos en la descripción, así que no te lo pierdas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.